¿Qué tal? ¿Cómo están? 100 días han pasado, 101 para ser más exactos, desde que los españoles hablaran en las urnas y el país sigue sin formar gobierno. La reunión mantenida entre Sánchez e Iglesias, entre PSOE y Podemos, ha permitido desatascar una situación enquistada desde la fallida investidura de Pedro Sánchez. El líder socialista vuelve a sacar músculo y tras su encuentro con Iglesias asegura que las negociaciones no están en vía muerta y que el gobierno de cambio está más cerca que unas nuevas elecciones. Iglesias ofrece su propia cabeza y se retira de la carrera la vicepresidencia si dice él es el problema, pero habría otros, porque Podemos descarta entrar en un gobierno en el que esté Ciudadanos. Pasos cortos en esta carrera larga en la que las puertas se entreabren pero no se vislumbra una ruta clara. El tiempo se acaba, solo quedan unos 20 días. Vamos a abordarlo en un programa en el que también analizaremos la situación del asentamiento chabolista de Lezcairu. Tras meses de quejas y reclamaciones, los vecinos denuncian la falta de acción del Ayuntamiento de Pamplona. Temas sobre los que abrimos debate aquí, en Navarra en Abierto. Bienvenidos. Con esta imagen se ha puesto fin a varias semanas de parón, de bloqueo en las negociaciones para formar gobierno. 100 días de intentos fallidos que se intentan reconducir ahora. Sánchez e Iglesias han vuelto a tomar el pulso de una situación inédita en la historia democrática española. La nueva necesidad de acuerdos y coaliciones, muy habitual y acostumbrada en Europa, ha volteado nuestro sistema. Lo que no sabemos es si servirá de algo o todo este tiempo solo abocará a unas nuevas elecciones. Vamos a intentar despejar incógnitas. Muy buenas noches de nuevo y lo vamos a hacer con el análisis y la opinión de las personas que hoy nos acompañan en esta mesa y tiempo de debate. Saludamos ya a Joseba Ceolaza, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a Patxi Mendiburu, que se estrena en esta mesa de debate. Patxi, bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Iñaki Aguirre, bienvenido Gabón. Iñaki, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y cierra la mesa de debate desde Fustiñana, Jorge Aguirre también, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la primera cuestión es ver si lo que ha pasado hoy, si esa escenificación, ese encuentro, ese par de horas de intensa reunión servirá de algo. Vamos a ver los titulares que nos ha dejado esta cita Sánchez-Iglesias y después abrimos debate. Saludo previo de una reunión en la que Pablo Iglesias abría una ventana al acuerdo y lo hacía renunciando a ser vicepresidente si eso facilita un gobierno PSOE-Podemos. Si para que haya un gobierno a la valenciana en España, si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno. Un gobierno progresista que no incluiría a Ciudadanos. El líder de Podemos se muestra dispuesto a reunirse con Albert Rivera para pedirle que facilite un acuerdo de investidura con su abstención. Si todos cedemos, podemos llegar a acuerdos. Y creo que sería bueno que el Partido Socialista, respetando los pactos a los que hayan llegado con otras formaciones políticas, dieran una oportunidad al recorrido de la vía del 161. Y ojalá la buena relación del Partido Socialista con Ciudadanos sirva para que Ciudadanos se pueda abstener o incluso votar a favor. Yo estoy dispuesto a explicárselo a Albert Rivera. Pedro Sánchez agradece el gesto de Iglesias, pero insiste en que el acuerdo tiene que pasar por Ciudadanos. Ni vía 161 ni vía 131. La vía que el Partido Socialista ha propuesto es la vía 199, que es la suma Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Aún así, el líder de los socialistas se muestra esperanzado. Agradezco y mucho el tono, la disposición, el cambio de actitud del señor Iglesias y en fin, hoy estamos un poco más cerca, con toda la dificultad, con toda la cautela de ese gobierno del cambio progresista y reformista y estamos un paso más lejos de repetir las elecciones. Una reunión de más de 2 horas que da paso a una nueva etapa de negociaciones y que nos ha dejado una anécdota. Iglesias le regalaba a Sánchez un libro titulado La historia del baloncesto español, un guiño a la afición por este deporte que ambos comparten. Con regalo incluido, con paseo incluido, desde luego el tono ha sido mucho más amable que el crudo enfrentamiento en el que los vimos enzarzados durante el debate de investidura. Abrimos debate. Joseba, esto abre un tiempo nuevo, las posibilidades, dice Pedro Sánchez, que hay más posibilidades de un acuerdo que de unas nuevas elecciones. ¿Qué os parece? Es la primera vez que veo a Pablo Iglesias que no utiliza un tono arrogante y eso yo creo que es positivo, ¿no? Pero en todo caso a mí sí que me parece importante que debería quedar claro que no tiene que haber nunca más un gobierno
que permita los desahucios mientras que ayuda a la banca. No tiene que haber nunca más un gobierno que permita la pobreza energética, que permita que haya gente que esté pasando frío mientras que se sigue firmando obras para sus amiguetes. No tiene que haber nunca más un gobierno que se sustente en un partido político lleno de corrupción, ¿no? Y desgraciadamente yo creo que Ciudadanos no puede ser nunca la alternativa, porque representa precisamente eso, representa el liberalismo más reaccionario, representa la peor reforma laboral y representa la política social más insolidaria, ¿no? Yo creo que es importante que salir de la crisis con más izquierda, con más política social y con más solidaridad hacia los que menos tienen, ¿no? Y intuyo que Ciudadanos no está en su agenda, no está en sus prioridades trabajar por esas políticas, ¿no? Dice Pedro Sánchez, Pachi, que sin Ciudadanos no hay acuerdo, que lo que él propone es la vía 199, siempre con Ciudadanos. Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos en una coalición, ¿posible o imposible? Yo no creo que pueda haber un acuerdo de tres. Yo la vía del 199 no la veo muy factible. Yo lo único que veo es que hay un acuerdo ya firmado entre el Partido Socialista y Ciudadanos, y lo que se pretende conseguir, me da la impresión, es por lo menos el apoyo de Podemos, no, pero por lo menos la abstención. Yo lo veo así. ¿Y Podemos estará por esa apuesta? Eso, Quilosa, pues yo no lo sé, pero yo creo que lo veo en mejor plan que otras veces. Por aquí también mejores impresiones que lo que habíamos visto hasta ahora, Iñaki. Hombre, pues sí, para empezar se han reunido, que eso es importante. Parece mentira que tarden tanto tiempo en reunirse, ¿no? Los principales líderes que pueden llegar al gobierno, por así decirlo, ¿no? Los candidatos más importantes tarden tanto tiempo en reunirse cuando es de cajón que tenían que llegar a un acuerdo. Y entonces yo creo que en ese sentido el acuerdo está más cerca. Por otro lado, también el tono es distinto, ¿no? O sea, el PSOE aquí sigue ocupando la centralidad, todo acuerdo pasa por él, ¿no? Y está intentando manejar esos tiempos pues para forzar a Podemos a aceptar un gobierno con Ciudadanos, que no es lo que Podemos quiere, ¿no? Pero bueno, también le he visto bien colocado a Pablo Iglesias en ese sentido de decir, porque le han machacado bastante con ese asunto de que él nombraba al gobierno, ¿no? Que decían, a Pedro Sánchez le han hecho todo el trabajo, decía el gran Wyoming, ¿no? Ya tiene un programa que se lo ha redactado Ciudadanos para gobernar y tiene un gobierno que se lo ha puesto Podemos, ¿no? Pues en el sentido, como le achacaba mucho personalismo a Pablo Iglesias, que sí que es cierto que es un líder carismático, ¿no? Pues él mismo pues ha esperado y ha dicho, no, ahora si el problema soy yo no entro. Ahora vamos a hacer una radiografía un poco del papel que han jugado los distintos líderes en estos compases del intento de acuerdos, pero antes, no sé si, Jorge, este es el principio de un camino que llegará a evitar las elecciones generales de nuevo. Hombre, yo espero que no tengamos nuevas elecciones y espero que este sea el comienzo de ese camino que tú dices. Va a ser largo, va a ser duro y bueno, yo creo que esto tiene que desembocar en un gobierno que presida Pedro Sánchez y yo creo que hay que apostar por la vía del 199 principalmente por dos razones. Porque el acuerdo con Ciudadanos suma 131 votos en el Congreso en estos momentos, porque está refrendado por el 80% de la militancia del Partido Socialista, con lo cual el Partido Socialista en su conjunto ha dicho que ese pacto es un buen pacto para gobernar, y porque el Partido Socialista es un partido de palabra y ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos y lo va a cumplir. Y comparto con Joseba lo que decía, que no queremos un gobierno del Partido Popular. Y hay que buscar las cosas que nos unen y aquello en lo que no estemos de acuerdo, pues que sea el Parlamento quien lo solvente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, bueno, que queda mucho tiempo todavía. Esperemos que se llegue a ese acuerdo de gobierno y esperemos que sean los 199 para dar un poco de estabilidad a este país. ¿En qué estamos más cerca? ¿En la caída de Ciudadanos por el camino o en la caída de Podemos por el camino? La fuerza de Podemos es mayor en cuanto al número de escaños, pero el acuerdo con Ciudadanos es firme y, según defienden los socialistas, está consolidado. ¿Echarse atrás sería una mala imagen para Pedro Sánchez? No, yo creo que esa imagen que quiere dar de centralidad, de hombre de Estado, no sé si es rentable electoralmente, que yo creo que Pedro Sánchez también está pensando en eso, ¿no? Pero yo creo que es importante destacar que en el programa con el que se presentó Ciudadanos, desde luego, son las recetas de siempre. O sea, Aznar, en su política económica hiperliberal, ya aplicaba lo que Ciudadanos estaba planteando, ¿no? Si algo ha demostrado la crisis, si algo ha demostrado esta crisis, es que esas recetas nos abocan a un mayor fracaso social
social, a una peor calidad de vida de las mayorías sociales y a una mala salida. El Partido Socialista tiene claro que hay que repensar Europa. El Partido Socialista tiene claro que no podemos recibir a los refugiados a palos. El Partido Socialista tiene claro que hay que hacer frente a los poderes económicos de Europa. El Partido Socialista tiene claro que no vale su reforma laboral, que la aprobó en el 2010. El Partido Socialista tiene claro que tenemos que reforzar las políticas de vivienda para que en este país no se vuelva a desahuciar a una persona. El Partido Socialista tiene claro que no podemos seguir rescatando a los bancos mientras que dejamos que la gente pase hambre y pase frío. Yo no lo tengo claro, porque desgraciadamente esa mirada hacia Ciudadanos lo que indica es que no tiene claro todas estas cosas sociales. Por eso yo quiero poner en valor también el papel de facilitador de Alberto Garzón, ¿no? Que yo creo que se ha dejado la piel tratando de organizar reuniones que se llamaban A4 con Compromís, Podemos, Izquierda Unida, Unidad Popular y Partido Socialista para imprimirle ese carácter social y ese carácter de izquierdas que solo así, creo, saldremos de esta pues con mejor y con una mayor calidad de vida para las mayorías sociales. Yo creo, Joseba, que todas esas preguntas que has hecho sobre el Partido Socialista, si tiene claro o no tiene claro todas esas dudas que te has planteado, se resuelven si lees el Pacto con Ciudadanos. Y tengo dudas de que te lo hayas leído, porque en el Pacto con Ciudadanos aparecen recetas con el tema de los desahucios, con el tema de la reforma laboral, el tema de la ley de educación, y todo eso aparece en el pacto que está firmado con Ciudadanos. Evidentemente, después de las elecciones del 20 de diciembre, ningún partido puede imponer su programa máximo. Y ahí lo que hay que hacer es decir, bueno, estos son mis principios básicos, estos son los que yo no puedo dejar de plantear en este acuerdo, y a partir de ahí llegar al mejor acuerdo posible. Es gracioso que Podemos, Izquierda Unida y todos estos partidos que están más a la izquierda del Partido Socialista dijeran que es un pacto de derechas, y el Partido Popular dijera que es un partido, que es el programa del Partido Socialista. Una cosa u otra, las dos no pueden ser verdad. Y a partir de ahí, todas esas preguntas, te repito, Joseba, lee el Pacto con Ciudadanos y ahí tendrás respuesta a todo eso. Sí. Y a partir de ahí, no sé qué es lo más que estará más cerca, pero yo espero que sean 199, y ojo, no 199, y 201 si Izquierda Unida se une. Y me gustaría que Izquierda Unida, en lugar de tener 2, tuviese muchos más diputados y la suma de izquierdas diese. Pero es que en este momento las sumas de izquierdas no dan para tener una mayoría en el Parlamento. Perdona, sí. Lo que ocurre es que bueno, puede ser en el papel una literatura preciosa el acuerdo con Ciudadanos, pero la realidad del actuar del Partido Socialista es otra. Y te voy a poner tres ejemplos. El Partido Socialista aprobó la primera reforma laboral reaccionaria de este país. Pero recuerdas que se firmó con el consenso de los sindicatos, sí, que no fue una imposición del Partido Socialista, sino que fue consensuada con los agentes sociales. Pero las medidas concretas que tenía esa reforma laboral eran muy parecidas a las que tenía después. Consensuada con los agentes sociales. Perfecto, pero después la reforma laboral del Partido Popular era muy parecida. Mira, bueno, te voy a poner otro ejemplo mucho más sangrante. La reforma del artículo 135 de la Constitución española que vosotros firmasteis, lo que decía era que era más prioritario pagar la deuda con los bancos y la deuda con los grandes capitales que ayudar a la gente. Eso es lo que firmasteis. El artículo 135 tiene un apartado, que es el apartado 4, al que nadie hace referencia, en el que dice que en época de crisis, en época de grandes dificultades del país, estarán por delante los servicios sociales antes que el pago de la deuda. Pero evidentemente, en un sistema en el que para poder afrontar los pagos de los servicios básicos necesitamos financiación, pues hombre, a todos en nuestras casas, si no devolvemos lo que nos prestan, será difícil que en un momento dado necesitemos más dinero, nos lo vuelvan a prestar. Por lo tanto, cuando hablemos del 135, hablemos en toda su totalidad, y evidentemente el 135 fue un error, tal vez cómo se hizo y tal, y el Partido Socialista lleva en su acuerdo con Ciudadanos reformar el artículo 135 y salvaguardar los derechos sociales. Un último ejemplo, que te había dicho tres, un último ejemplo. En la época de Carmen Chacón es cuando se facilitaron los desahucios. Me parece que es un detalle bastante interesante a tener en cuenta. Pero se está trabajando en solucionar. Bueno, por volver un poco a lo que es el asunto de los pactos en concreto, ese paso atrás dado por Pablo Iglesias, si yo soy el problema, dice, no aspiro a ser el vicepresidente del Gobierno, después de que él mismo, lo decía Pedro Sánchez, él se ha autoproclamado vicepresidente y él mismo se retira de esta posibilidad. Un acuerdo entre Podemos y Partido Socialista, con o sin más, ¿requeriría de un Pablo Iglesias en el Gobierno o no?
Hombre, yo creo ¿Sería que deseable? ¿Sería mejor que sería no estuviera? deseable. Hay dos cuestiones. Una, hasta qué punto Podemos es una organización ya consolidada, porque es un equipo bastante joven, de gente de muy distinta ideología que se ha ido ahí sumando un poco por eso de los significantes vacíos, que es su teoría de la política, ¿no? No hablemos muy claro de nada, así cuanto menos claro hablamos, más gente se suma al carro, ¿no? Pero cuando llegas al gobierno hay que decidir si se van a permitir los desahucios o no, hay que decidir si estamos en el caso de crisis de que están los servicios sociales por delante del pago de la deuda o no. Cuando se toman esas decisiones, pues hay gente que se empieza a desmarcar. Y yo creo que es muy claro que en ese partido Pablo Iglesias es un líder que une mucho a la gente. Entonces, por un lado, que él esté fuera del gobierno le va a dar más dificultades a Podemos. Por otro lado, todo esto de intentar ganarse un poco el respeto de la gente gobernando, si no está él, ¿quién va a capitalizar ese respeto de la gente de hacer bien las cosas en gobierno, ¿no? Yo no veo muy clara la jugada, pero él ha hecho bien en decir que él no es imprescindible, y entonces los otros verán si el problema fundamental era Pablo Iglesias o el problema fundamental es que han firmado un pacto de gobernabilidad con unas cuantas propuestas con un partido de derechas como es Ciudadanos, y ahora intentar que ese pacto cumplirlo y a la vez llegar a un pacto con un partido de izquierdas, pues va a ser muy complicado. Yo no lo veo cómo se va a hacer, pero bueno, no se descarta. ¿Con o sin Pablo Iglesias, Pachi? La retirada de... Con o sin Pablo, yo sin Pablo lo veo. Yo es que no veo lo que dices tú de un pacto a tres, yo es que lo veo imposible porque es que entre ellos mismos se niegan. Podemos no quiere saber nada de Ciudadanos, Ciudadanos no quiere saber nada de Podemos. Entonces, eso va a ser muy difícil y lo único que se puede lograr es una abstención. El que lo ha dicho bien claro es Albert Rivera. Ha dicho ni por activa ni por pasiva queremos a Podemos en el gobierno. O sea, entonces la otra alternativa es 1-2 con la abstención de Podemos. Yo creo que en esto que estamos hablando de hipótesis, ¿no? Con o sin Pablo, todo viene de sus propias declaraciones. Fue él el que se propuso y fue él el que se ha desmarcado. O sea, él planteó en su primera comparecencia, como decía Iñaki, el gobierno ya a Pedro Sánchez, incluso con la broma de Pedro, es decir, con todas las competencias que daba la vicepresidencia, pues igual yo prefiero ser vicepresidente que ser presidente, ¿no? Y él fue el que dijo que quería ser vicepresidente y él ha sido el que ha dicho que ahora no es el momento de ser vicepresidente. ¿Qué se ve en ese cambio de tono de Pablo Iglesias? De esa dureza a la que se hacía referencia al principio, de esas exigencias que se ponían sobre la mesa, a este Pablo Iglesias, el de hoy mismo, el que habla de retirarse en nombre propio de la necesidad de estar en un gobierno si él fuera el problema. ¿Qué hay detrás? Yo creo que se ha dado cuenta de que metió la pata, de que aquella comparecencia pública después de la visita al jefe del Estado fue un error. Fue un error e hizo que mucha gente pues viese un talante arrogante, prepotente y que no era lo que estaban buscando y que no era él al que le correspondía hacer el gobierno. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Yo creo que se ha dado cuenta de ese error y está tratando de corregirlo en cuanto a lo que estamos hablando ahora de la confección del gobierno. Y yo creo, y termino diciendo que Pedro Sánchez ha sido claro, que cuenta con gente de Podemos, cuenta con gente de Ciudadanos para el gobierno. No sé si los primeros espadas o gente del entorno de estos partidos, pero bueno, que cuenta con las dos. Josep, ¿hacen falta los primeros espadas en un gobierno de coalición? Ya lo he dicho antes, es la primera vez que veo a Pablo Iglesias un poquito más humilde y, como decía él, menos arrogante, ¿no? Yo creo que en este momento de la política, en este momento tan delicado de la política, lo que hace falta es rebajar un poquito el tono, tratar de acordar y sobre todo mirar a la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo prioritario. Estoy de acuerdo contigo, fue un error impresionante dar esa rueda de prensa con los ministros, con la jueza, con el militar, en fin, yo creo que eso cualquier responsable de prensa se hubiera tirado los pelos, ¿no? Porque es que fue un desastre porque la imagen que se dio era arrogante y además la imagen que se dio es todo lo contrario a lo que pretende transmitir Podemos, ¿no? Que estaban por los cargos y por las sillas, porque en esa rueda de prensa se habló mucho de cargos, pero muy poco de contenido. O sea, se hablaba del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, del espionaje, de no sé qué, y poco de lo que decía yo antes de lo social, ¿no? Entonces yo creo que es un paso en positivo y además hay otro mensaje de fondo que ha planteado Pablo Iglesias, que es una recomendación o una invitación a Pedro Sánchez a que mire
a Compromís, a Izquierda Unida, Unidad Popular y a Podemos, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿no? Sí, Más pero allá de Pedro la Sánchez anécdota... hace la suma, dice, habla de la vía 199 y deja fuera a Unidad Popular, a Izquierda Sí, Unida. sí, bueno, yo soy de la vía de 161 y la abstención de los nacionalistas de derechas, ¿no? Que yo creo que es posible y yo creo que es deseable además esa fórmula de gobierno, ya lo he dicho antes. ¿Por qué? Porque es que si queremos salir de esta bien, con una buena calidad en el empleo, una buena política social, tendrás que hacerlo con la gente que sabe de eso, que tiene sensibilidad, que tiene valores y que tiene ideas sobre eso, ¿no? No con un partido liberal como Ciudadanos. Lo que pasa que es curioso que no queramos el pacto con Ciudadanos porque es un partido liberal, pero sin embargo nos sirva la abstención del PNV, de CiU o ahora Democracia y Libertad. O sea, la derecha nos va bien en función de si nos interesa o no nos interesa. No es lo mismo la abstención que acordar. Ya, estarás pero claro, conmigo que no es lo mismo. Pero la abstención Pablo Iglesias también ha dicho que la puede conseguir, con lo cual que la tiene que negociar. O sea que, porque en el debate de investidura los dos partidos, PNV y Democracia y Libertad, votaron que no. Votaron que no. Con lo cual, ahora tendrías que negociar la abstención. Y esa derecha nos sirve, pero Ciudadanos no. O sea, no son las cosas cuando me interesan sí, cuando me interesan no. Si es derecha, es derecha. Tenía la palabra Pachi y ahora voy contigo, Iñaki. Yo me pregunto si a alguien le interesa que haya nuevas elecciones. ¿Qué dicen los sondeos? ¿Alguien sabe de seguro mi partido va y voy a las nuevas elecciones? Yo creo que es que no tiene sentido. Entonces hay que llegar a un acuerdo como sea ahora. Y yo lo que veo en ese cambio de talante de Pablo Iglesias es el facilitar que haya que no haya que recurrir a otras elecciones. Habría que ver también en qué condiciones sale ese nuevo gobierno. Hablamos de la vía 199, de la vía 131, de la vía 161, que puede dar una presidencia, pero que después hay que gobernar con eso. Después hay que buscar mayorías, pactar muchísimas cosas, hay que hacer políticas cuando las cifras no dan, para que los votos, con los votos del acuerdo de gobierno, por decirlo así, o de investidura, se saquen adelante, ¿no? Las leyes, las medidas. ¿Cuáles serían los ratios mínimos deseables, ¿no? Hombre, lo deseable es llegar a 176 diputados, ¿no? Estén en el gobierno unos y otros fuera, ¿no? Con su abstención, pero al menos llegar a un pacto sobre asuntos claves. Claro, pero la abstención en la investidura luego puede ser un voto negativo que bloquee muchas políticas, ¿no? Sí, claro. O sea, al final conseguir solo el voto para la investidura te obliga a volver a negociar, pero eso no es tan raro. En el contexto europeo es normal que consigas el voto para la investidura y te encuentres a los meses con los primeros presupuestos y tengas que volver a negociar. Y eso tampoco es malo, o sea, no es ningún problema. Y nos lo decía la gente de la calle. Vamos a escucharles porque se han cumplido 100 días sin gobierno, 100 días de provisionalidad, de gobierno en funciones, y muchos ciudadanos se muestran enfadados, pero otros dicen, Europa nos ha dado una lección de lo que es negociar, de lo que es acordar, de lo que son los gobiernos de coalición. Estas son las opiniones de algunos ciudadanos navarros. 100 días han pasado ya y no hay acuerdo en el horizonte que haga presagiar que Moncloa vaya a tener en breve un nuevo inquilino. El fin del bipartidismo, esperado por muchos, está detrás de una situación inédita. Ha habido una tercera fuerza que ha aparecido en la escena cuando había un bipartidismo desde hacía cantidad de tiempo, muy lejano en el tiempo, y eso les ha trastocado absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, no saben efectivamente lo que hacer y la sociedad española pues no tiene respuesta para eso. Se espera, o esperamos de alguna manera, que esto en 2 o 3 semanas de aquí a mayo se arregle. Pero yo lo veo difícil, ¿eh? Difícil lo ven muchos ciudadanos a quien esta situación de vacío político enfada. No voy a decir deprimente porque me parece un poco negativo, pero sí que me parece que nosotros estamos pagando a unos senadores y a unos congresistas para que trabajen y me parece que es lo que deberían hacer, trabajar, pasar por encima de sus pareceres personales, ¿no? Y pensar en el bien común de los españoles. Yo creo que ya se tenían que poner de acuerdo de una vez porque parece que nos están toreando a todos los españoles y es insoportable esto ya, ¿no? Los políticos no piensan más que en echarse tierra unos a otros y al final no solucionan nada. Y algunos les piden que se miren en el espejo de Europa. Lo que hay que entender es que en la Unión Europea son 28 países y 23 están gobernando en coalición. Hastío y decepción. Sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Ante una situación que dura para muchos demasiados días. Bueno, pues muchos se muestran enfadados, se muestran decepcionados. En la calle esta situación, Pachi, enfada, cabrea, los ciudadanos están resignados, hace que haya un desapego hacia la política, o por el contrario se está viviendo,
no se podría comparar, ¿no?, los tiempos de la transición, pero sí una cercanía, una necesidad de hablar de política. ¿Qué situación crea? Bueno, pues yo lo que veo es que en muchos sectores se están dando cuenta de que a veces se puede estar muy bien sin gobierno, que no se nota demasiado, ¿no? Esa opinión yo creo que está calando en mucha gente, ¿no? Es peligroso también, ¿no? Muy peligrosa, peligrosísima, ¿eh? O sea, en vez de ir con una ilusión a conseguir acuerdos entre... Porque fíjate que el panorama ha sido complicadísimo, ¿no? Entonces, el resolver esa ecuación, ¿no?, pues es una tarea hay que hilar muy fino, ¿no? Y claro, pero a mí esa opinión me parece totalmente negativa. Es decir, bueno, estamos muy bien sin, ¿no? Hay que conseguirlo, hay que ir por ello. Y en la calle yo lo que detecto, bueno, a través de lo que me llegan, opiniones que me van llegando, ¿no?, lo que veo es que hay que conseguir el acuerdo como sea, ¿no? Un poco en la idea, en la estela esa de la transición, fíjate ya que fue, ya sé que algunos no la valoran en absoluto, la transición que tuvimos en España, que aún se llama España, ¿eh?, que no la valoran en absoluto, por ejemplo, Podemos, ¿no? Pero yo creo que fue todo un ejemplo lo que se hizo en aquella época, construyendo no solamente el paso de una dictadura a una democracia, sino todo el andamiaje autonómico a la vez. Hacer eso sí que fue, y no valorar eso. Yo por eso el miedo que tenemos mucha gente a que Podemos, que es el que no valora precisamente eso, que esté en el gobierno. ¿Qué dice la calle? ¿Qué va a pasar? Ese enfado, ese desapego, otros esa necesidad de mirar cada día las páginas políticas para ver qué pasa. Brevemente, porque yo estamos para acabar. Yo creo que sí, que es un poco injusto, o sea, la visión de los ciudadanos hay que entenderles, ¿no?, que están sin gobierno y que dicen aquí esto no funciona, ¿no? Pero para empezar hay un gobierno en funciones que sigue funcionando y trabajando, sí, y luego... Pero que no va al Congreso a las sesiones de control, también hay que recordar. Ah, sí. Sí, bueno, eso es otro debate. Eso es otro debate. A veces le echan mucho morro, pero bueno, pero trabajan, o sea, gobiernan. Y luego que en realidad, o sea, la negociación de un nuevo gobierno, no se piense la ciudadanía que están ahí tranquilamente esperando que venga la luz y les ilumine. Esa gente estará todo el día trabajando y reuniéndose. Yo recuerdo las negociaciones del gobierno de Navarra, aquello era agotador. Había que estar todo el día reuniéndose, todo el día mirando documentos, todo el día mirando propuestas, y la gente que estaba allí, yo no estuve, pero la gente que estaba allí estaba agotada. Hombre, yo entiendo que después de 30 años de bipartidismo, creer que acordar, que buscar acuerdos, pactos entre diferentes iba a ser de la noche a la mañana era casi una utopía, ¿no, Jorge? Era una utopía claramente. No estamos acostumbrados a esta situación. Claro. En otros países de nuestro entorno pues lo tienen como más habitual. El caso de Bélgica, que estuvieron 500 días para conseguir un gobierno, pues está a años luz de lo que estamos viviendo nosotros. Aquí tenemos los tiempos tasados, tiene una fecha a tope, y lo que está demostrando la ciudadanía es que está cansada de que estemos todo el día con dimes y diretes. Lo que quieren es conseguir, lo que quieren es que tengamos un gobierno. Yo no comparto lo que dice Apache, sí lo que dice Iñaki, de que no hay gobierno, sí que hay gobierno. Se ha visto con el tema de los refugiados con el tema de los refugiados en la Unión Europea, cómo está gobernando este partido que está todavía interino, y lo que demuestra también es que no tenemos que dar la opción de que haya unas nuevas elecciones, porque sería decirle a la ciudadanía que se han equivocado, que el día 20 no votaron bien y que tienen que volver a votar, y eso la gente diría que lo que ha votado es que nos pongamos de acuerdo, y es lo que tenemos que hacer. En un minuto, Joseba, menos. Difícil valorar una transición que dejó las cunetas llenas de republicanos y a sus familias olvidadas, ¿no? A mí se me hace muy difícil valorar eso, pero bueno, yendo al tema, si hay nuevas elecciones se va a desprestigiar todavía más la política, ¿no? Yo creo que en ese sentido los números dan, como vengo insistiendo todo el rato, ¿no? Los números dan para un gobierno de izquierda, los números dan para un gobierno sensible en lo social, ¿no? Y yo creo que tenemos que empeñarnos, tenemos que dejarnos la piel para ese gobierno. Bueno, pues el límite está en el 2 de mayo, así que para entonces tendrán que estar las cosas claras, o si no, las urnas volverán a salir de los almacenes y nos volverán a llamar a los colegios electorales. Nos llama la publicidad. A la vuelta seguimos debatiendo y vamos a abrir un tema mucho más cercano, más municipal. Vamos a hablar del asentamiento chabolista que está situado en uno de los barrios más céntricos de Pamplona. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Navarra en Abierto y vamos a abordar una realidad que preocupa a algunos vecinos de la ciudad de Pamplona. Los vecinos del barrio de Santa María la Real han vuelto a alertar de que se han levantado más cabañas, más chabolas en el asentamiento ilegal levantado junto al club de tenis. Entre tanto, siguen esperando a que el Ayuntamiento de Pamplona comience a limpiar la parcela, tal y como había anunciado. Aseguran que cada día está el asunto más abandonado.
Es un vídeo grabado por los propios vecinos. Denuncian que se han levantado más chabolas. Han hecho más chabolas, han metido colchones, están metiendo más chatarra, más muebles, más cosas. Nosotros ya avisamos que iba a haber un efecto llamada, porque no se está haciendo nada. El vecindario de Santa María la Real está indignado. El consistorio anunció que iba a limpiar el terreno, pero de momento no se ha hecho nada. Salió en prensa que iban a limpiar cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran, que creemos que es una excusa, porque hoy, fíjate que es que hoy podrían estar limpiando y no están haciendo nada. Porque ellos dicen que solo hay 8 personas, pero si tú te pones allá o simplemente pasas por ahí, ves que el trasiego de gente es continuo y hay mucho más que 8 personas y hay menores, que nos han negado que haya menores, pero es que nosotros los estamos viendo. Esther no es solo vecina, también comerciante, y nos cuenta la inseguridad a la que se enfrentan cada día. A nosotras nos han robado. A otros comercios pequeños les han robado. El Eroski ha puesto seguridad privada, pero yo no me puedo permitir seguridad privada. Y nosotros los pusimos en el ayuntamiento y es que directamente nos dijeron a la cara que no nos creían. José ha vivido aquí toda su vida. Trabajaba en la huerta que existía hace años en el terreno donde hoy se levanta el asentamiento. Cuando yo estaba ahí la tenía yo eso como un jardín. Todo lo que está es sucio hoy, que da pena entrar desde aquí, desde la carretera, hacia abajo. Pues da pena verlo y yo lo tenía entonces estupendo. Y como él, el resto de vecinos piden al consistorio que tome medidas. Que se mire esta situación. De que no tienen mucha voluntad. Y además que no solo es por nosotros, también es por ellos. Estamos pidiendo al ayuntamiento que realoje a estas personas en unas condiciones dignas. Se sienten abandonados, pero seguirán luchando hasta donde haga falta. En abril acudirán al Parlamento. El ayuntamiento ya se reunió con estos vecinos que denuncian, no obstante, como acaban de escuchar, un aumento de esas chabolas y también un aumento de los problemas. El equipo de gobierno municipal señaló en su día que se estudia cómo abordar la situación para ofrecer una solución integral, que no parece sencilla, puesto que implica una atención coordinada desde diferentes áreas municipales. El alcalde Joseba Sirón reflexionó ante los medios de comunicación sobre este problema que ha generado y ofrecía, sin concretar, algunas claves sobre cómo quiere actuar. No es la voluntad del ayuntamiento en modo alguno que se constituya allí un asentamiento permanente, ni ahí ni en ningún otro lugar de Pamplona. Lo que estamos es por dar soluciones y dar soluciones pasa por negociar con ellos, garantizar que se haga el traslado en las condiciones óptimas y por supuesto que no traslademos el problema de un lugar a otro. La verdadera reflexión que todos y todas tenemos que hacer es que vivimos en una sociedad que genera este tipo de problemas y hay que ir a la raíz del problema y evitar que se generen este tipo de necesidades. Y mientras tanto, los vecinos dicen que el asunto lleva coleando ya muchos meses y que de momento no hay ninguna reacción. ¿Cómo se debe actuar en este caso? ¿Debe el ayuntamiento intervenir de alguna manera? ¿Debería haberlo hecho ya? ¿Qué te parece, Pachi? Bueno, pues a mí me parece que el ayuntamiento está en una actitud totalmente, sí, se reunirá, tendrá las 4 áreas empeñadas en solucionar el problema, pero medidas no ha tomado ninguna, ¿no? Se ve que la gente cada vez está más indignada, se ve que el problema va a ir a más y cuanto más tarde se actúe, con la medida que sea humana pero eficaz, ¿no? No se puede echar la excusa que dice Asirón, la excusa de que es la propia sociedad la que genera, claro, y si quieres solucionarlo, ¿qué? Vas a solucionar primero el problema del capitalismo, de todas las consecuencias que tiene, la distinción entre ricos y pobres, emigrantes, no emigrantes. Ese problema es insoluble. Lo que hay que hacer es tu pequeño problema, el pequeño que tenemos en Pamplona, arreglarlo. Con el tema de los refugiados sirios, ¿no? Enseguida se ve la actitud humana de Podemos, especialmente arriando la bandera europea, ¿no? Aquí, pues si quieren ser consecuentes, deberían arriar la bandera de Pamplona, porque el ayuntamiento no hace nada, y la de Navarra. Claro, pero aquí no se trata de banderas, aquí se trata de tomar, tomar soluciones. Entonces, la solución que se ha tomado, una cosita más. Hasta ahora yo lo que he visto, cuando ha tenido un problema el ayuntamiento, por ejemplo, con la ocupación de las casas de compañía, la solución ha sido darles un chalet, ¿no? Pues nada, que les dé también a estos señores otro chalet. Joseba.
Bueno, el asunto es bastante complejo. Primero, hay que recordar que este es un pequeño asentamiento que ya viene desde 2011. Por lo tanto, UPN ha estado 4 años sin hacer absolutamente nada. Yo creo que esto es un detalle bastante importante, ¿no? En segundo lugar, yo creo que tenemos que tener la inteligencia emocional suficiente como para ponernos en el lugar de esas personas, ¿no? Y preguntarnos por qué están ahí, cuál es su vivencia, por qué han venido a Navarra, escapando de qué, me imagino que de la pobreza. Es decir, tenemos que tener un pozo mucho más solidario hacia ellos. Me imagino que a UPN lo que le encantaría es que fueran las excavadoras y los echarían, porque así ha actuado UPN en el pasado, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Pamplona está atendiendo de forma seria a este asunto. En primer lugar, no se puede realojar de forma automática a estas personas, porque ya le gustaría al ayuntamiento tener 1.000, 2.000 casas para realojar a todas las personas excluidas, ¿no? Es decir, hay más personas excluidas en nuestra ciudad, desgraciadamente. Hay una ordenanza nueva para realojar a todas estas personas que tienen problemas, y este asentamiento, bueno, pues habrá que abordarlo. Ya le gustaría al ayuntamiento tener empleo suficiente como para plantear una integración laboral, pero las cosas hay que hacerlas despacio, ¿no? Y serias, y sobre todo pensando en el medio plazo, ¿no? Ya te digo, yo creo que UPN lo que hubiera hecho es meter unas excavadoras y trasladar el problema. Bueno, otro gobierno, como hay ahora, hace las cosas de otra forma, que imagino que habrá insatisfacción en los vecinos, y es verdad que hay que entenderlo, pero de verdad que se está trabajando. Voy a poner una pequeña anécdota. Cuando en el entorno del Valle del Monumento a los Caídos había un grupo de sin techo durmiendo, la Asociación de Vecinos del Segundo Ensanche, lo único que se le ocurrió pedirle al ayuntamiento es que pusiera unas barreras para que no durmieran ahí, y el ayuntamiento, en ese caso de Yolanda Barcina, las puso. Esa es la forma de abordar este asunto de la exclusión social, poniendo barreras, poniendo pinchos en los bancos. Pues yo creo que no. Yo creo que este es un tema complejo, evidentemente. Tiene muchas complicaciones, muchas aristas, pero lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Pamplona, el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, es dar una solución. Y lo que no se puede hacer es dilatar en el tiempo los problemas, porque los problemas no se solucionan solos. Esto es la técnica que ha utilizado Mariano Rajoy durante 4 años cuando ha tenido algún problema, de dejarlo pasar y a ver si se soluciona solo. Ahí los vecinos están viviendo esa situación y ahí se producen riesgo de infecciones, riesgo de incendios, y eso no se puede mantener en Pamplona. Evidentemente tampoco es cuestión de entrar con las excavadoras y llevarnos todo por delante. Hay que darles una solución justa, hay que hacer una intervención social, y las cuatro áreas que están del ayuntamiento que están trabajando en ese tema, que se pongan las pilas, que le den una solución rápida y que se dejen de liar con las banderas y que afronten los problemas que tiene la ciudad de verdad. En este sentido, los informes de los equipos de educadores que ha puesto a funcionar el Ayuntamiento de Pamplona dicen que es un problema complejo, porque estas personas ni piden ayuda, no tienen ninguna demanda de ayuda, ni tampoco, dicen esos educadores, tienen motivación para cambiar su forma de vida. Nosotros, decías, Joseba, conviene saber cuáles son sus problemas, qué es lo que opinan. Un equipo de Navarra Televisión pudo hablar con ellos y esto es lo que nos trasladaron. A la altura del portal número 34 de la calle Mutilva, en el barrio pamplonés de Santa María la Real, un camino improvisado de plásticos y alfombras embarradas se abre paso entre plataneros, arbustos y electrodomésticos abandonados para conectar en solo 50 metros dos mundos antagónicos. En la trasera del Club Tenis, uno de los clubes deportivos más selectos de Pamplona, 4 familias llegadas del este de Europa malviven en chabolas de hojalata con temor de molestar a los vecinos. Prefieren mantener su anonimato, solo quieren trabajar para volver a Rumanía y comprarse una casa en la que volver a reunir a toda la familia. Normal, quiero dinero pentru pis. Quiero un pis în România. Asta, aquí, España, veni pentru pis. Nu, venit un romano aquí, problem, nu. Una niño, România aquí, un niño, problem. Eu nu quiere problema, quiere decât trabajo. Quiere dinero, România nu pis. Nu tiene papel, quiere trabajo, no problem. Trabajo, chatarra, basura, no problem. Hassan y Mustafela, su mujer, llevan 10 meses en Pamplona junto al mayor de sus hijos. Viven de la chatarra que recogen, conscientes de la dificultad de encontrar trabajo. No tienen papeles ni fluidez con el idioma. La precaria situación que atraviesan ya les ha empezado a pasar factura en forma de catarros. Pero no quieren molestar, solo trabajo. No problema, fábrica, basura, aquí, olimpiade, nu, asta nu problem.
Da, spaniol nu tiene DNI, nu? Problem. 2-3 ani aquí, formă papelul. Eu, nu. Nu, eu quiero trabajo, quiero dinero, quiero pentru PIS Romania. Son un claro ejemplo de pobreza extrema, de exclusión social, a la que llegar, como ven, es mucho más fácil que lograr salir. Una realidad palpable en Navarra, creciente desde el estallido de la crisis y que solo podremos corregir con la implicación de toda la sociedad. Pues este es un testimonio de una de las personas que viven ahí, dicen que quieren trabajar, que no quieren problemas. Iñaki, es también una postura a tener en cuenta, ¿no? La de una manera de vida que imagino que desde luego estas personas se encuentran en esa situación que no es deseable y que prefieren mejorarla, ¿no? Hombre, pues está claro que hay que pensar también en ellos, ¿no? Que son unos rumanos que han venido aquí pues porque no hay trabajo en Rumanía y piensan que aquí les va a ir mejor. Y de momento parece que se están ganando la vida bastante mal, ¿no? Digamos que están en unas condiciones que son inaceptables. No podemos tener barrios de chabolas y que encima vayan creciendo. El problema, si no tomas decisiones, que es lo que pasó con el gobierno anterior, no se tomaron decisiones, no se hizo nada y se ha ido agravando. Antes venían unos meses, ahora ya están permanentemente aquí y ahora van viniendo más familias a vivir al mismo sitio, ¿no? Y no es aceptable tener a gente, y mucho menos con niños menores, viviendo en un barrio de chabolas. Esto hay que ponerle solución cuanto antes de que se agrave. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta, que además están llevando, digamos, una actividad, un negocio fabril ilegal con la gestión de las basuras y las chatarras, que eso no lo puede hacer uno donde le parezca. O sea, tiene unos problemas de salubridad el negocio de la chatarra porque están ahí pues gestionando la chatarra, quemando los plásticos para separarlos del metal, que es una cosa que no se puede hacer en la calle donde te parezca y mucho menos al lado de tu vivienda, ¿no? Entonces yo creo que hay que darles una solución, ver realmente qué es lo que necesitan, a ver si son nómadas o prefieren quedarse aquí y en su caso realojarlos, que no va a ser una solución sencilla, como decías tú, pero hay que darles algún tipo de solución y que intervengan los servicios sociales, sobre todo cuanto antes. Bueno, en este caso los propios servicios, ahora vamos, Pachi, han explicado que ellos han abordado la situación, que se han personado varias ocasiones y aseguran que no hay menores en ese asentamiento porque si no la situación sería otra, han dicho y han trasladado. Él habla de menores, pero no sabemos si están con ellos, no lo están. Desde luego los técnicos hablan de que no hay menores dentro de ese asentamiento en Pamplona. Pachi. No, yo quería señalar una cosa que me ha molestado un poco porque Joseba pone a UPN como el partido de la excavadora, que acaba con estos problemas sacando la excavadora. Y eso, yo no soy de UPN ni nada de eso, pero es que me parece tan demagógico, ¿no? Y decir que esto es herencia de gobiernos anteriores. Mira, aquí la única excavadora que ha funcionado ha sido lo que ha funcionado en Fuerte del Príncipe, aunque cambiamos de tema de este tema de las chabolas, ¿no?, al tema de las escuelas infantiles, o en Donibane. Ahí se ha desalojado con la excavadora a padres, niños y... No me abras ese debate, Pachi, que lo hemos hablado muchas veces y si no vamos a tener tiempo. Pero te entiendo simplemente para el símil de la excavadora, que cuidado, que lo que estamos viendo es la excavadora para estos señores y el chalet para los ocupas. Ese es lo que está haciendo el gobierno de ahora. Joseba. Bueno, si hay un informe de los educadores sociales del ayuntamiento es porque el ayuntamiento está interviniendo, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, el realojo es difícil. A mí sí que me gustaría escucharte qué propuesta en concreto plantea el Partido Socialista en el ayuntamiento para solucionarlo. Una en concreto, porque es que es un asunto difícil. Primero, porque estamos hablando de personas que se merecen nuestra solidaridad, ¿no? Y también nuestra sensibilidad, y nos tenemos que poner en su lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, esa vinculación que ha hecho, con todos los respetos, además, la comerciante, entre delincuencia y estas familias, yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que combatir. No podemos relacionar la delincuencia con este tipo de familias. Mirad, yo mañana voy al Banco de Alimentos de Sarriguren, van a ir 270 familias a pedir comida allá, y es su derecho. 50 jóvenes somos voluntarios de ese banco, hay rumanos, hay gitanos, hay gente de Pamplona, hay nigerianos, hay latinoamericanos, hay de todos los lados. Y os aseguro
que si miramos la solidaridad y miramos la sociedad desde el estereotipo y desde los prejuicios, nunca, jamás solucionaremos este problema, ¿no? Ya le gustaría, insisto, a Edurne Eguino, que es la concejala de Asuntos Sociales, tener 1000 viviendas para dar, ¿no? Pero no se puede. Pero insisto, ese detalle que habéis dado de que ya hay un informe de los educadores sociales es porque está habiendo una intervención, y las intervenciones de este tipo, como tú decías, con un perfil de muchísima exclusión social, pues requieren tiempo y requieren cierta creatividad y requieren mucha sensibilidad y requieren ponerse en el lugar del otro, en fin, requieren muchas cosas, ¿no? Pero yo insisto, una medida, una en concreto, me gustaría escucharte, porque si no, claro, es difícil hacerte la idea, ¿no? Yo creo que en todo esto necesitamos evidentemente una intervención social. Y evidentemente hay que ponerse en el lugar del otro y ver qué es lo que están sufriendo. A mí hay una cosa que me llama la atención. El informe al que hacemos referencia dice que no hay niños, sin embargo, la persona que está en el asentamiento ha hablado de que tenía una niña en Rumanía y que tenía aquí otro hijo. Sí. Habría que ver, porque claro, igual la edad de ese hijo es mayor y no entraría dentro de la catalogación, habría que ver esa edad. Evidentemente, hay que ver esa situación, si es verdad o no, y a mí sí que me preocupa la situación de los niños o las niñas que puedan ir a ese asentamiento en caso de que los haya, porque ha quedado la duda. El informe dice que no, pero él mismo dice que tiene un hijo viviendo con ellos. A partir de ahí yo creo que hay que buscar una solución justa. Evidentemente el realojo será complicado porque no habrá viviendas para todos, pero ni creo que la solución esté en que compararlo con la situación de Don Ivane y Fuerte del Príncipe, ni en el banco de alimentos de lo que está diciendo Joseba, sino que hay que buscar una solución justa a los problemas que están teniendo y, como decía Iñaki, lo comparto, evitar esa situación de insalubridad que están viviendo los que están allí asentados. Lo comparaba también Pachi con el desalojo de esos ocupas de la calle Compañía y el traslado, ¿no?, a unas dependencias municipales, esta vez cerca de las instalaciones del Club Natación de Pamplona. ¿Se podría buscar una solución de emergencia? ¿Se podría intentar buscar de momento para acotar la situación de una manera rápida, facilitarle un cobijo de alguna manera? El ayuntamiento no puede tener, o las instituciones, no sé si incluso se podría abrir el abanico a la competencia municipal y darle participación al propio Gobierno de Navarra, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que el Gobierno municipal se tenía que mover deprisa y buscar una solución para esta gente, ¿no? O sea, al final sí que es cierto que el Gobierno municipal no tiene todos los pisos habilitados para toda la gente que necesita que se le saque del hoyo, ¿no? Pero también es cierto que es su obligación. Y quizás sea el momento de recordar que antes Pamplona tenía un poblado donde la gente que era de esta etnia, o si no son de esta etnia, quincalleros, gente que suele vivir de una manera un poco nómada, precisamente trabajando en este tipo de negocios, para que estuvieran un poco mejor alojados y no vivieran en chatarras, ¿no?, el poblado de Santa Lucía. A lo mejor el Gobierno simplemente podría rehabilitarlo. Algo tiene que hacer y deprisa. Hay un centro de atención a personas sin hogar en la zona de bomberos. Bueno, pues igual se podría aspirar a todo eso. En Hernani, por ejemplo, hubo recientemente un problema de este tipo. 100 personas también de origen rumano debajo de la autovía de la variante se instalaron. Lo que hizo el Ayuntamiento de Hernani, que puede ser una salida, es tratar de empadronarles, porque sin empadronamiento no hay derechos sociales, por ejemplo, la renta básica, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hizo el Ayuntamiento es, bueno, vamos a empadronarnos, vamos a limpiar la zona, vamos a decentar y vamos a intentar hacer un proceso a medio plazo para integrarles en la sociedad y tratar de que tengan, bueno, pues un trabajo y sobre todo una calidad de vida, ¿no? Pero yo insisto, si hay un informe y ya hay una actividad municipal, bueno, pues vamos a dejarles a los técnicos, que yo no tengo por qué dudar de los técnicos, vamos a dejarle a los técnicos, que son los que saben, pues a ver qué soluciones plantean, ¿no? Que por cierto, no me has planteado ninguna medida en concreto. Yo en lo que dice Joseba, 20 segundos y 20 para Pachi. En lo que dice Joseba, enlazándolo con la renta básica, por mucho que aceleres el empadronamiento, te recuerdo que la propuesta que ha hecho el Gobierno sigue manteniendo los 2 años de empadronamiento. O sea, esa renta universal ya no es tan universal, sino que exige los 2 años. Y a mí lo que me genera un poco de insatisfacción es que se descuelga aquí el análisis de que el Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona toma decisiones en función de quién es el colectivo. Porque, como dice Pachi, si el colectivo es el de los ocupas y le damos un chalet, o sea, eso puede generar también dudas en la ciudadanía. Exactamente. Pachi, para concluir, exactamente terminando. Eso quería decir. O sea, fíjate con qué rapidez a los ocupas se les ofrece el chalet de Caparroso, ¿no?
pues saca a los ocupas del chalet de Caparrós no, y ofréceselo a estos, que es mucho más urgente, porque son cosa vital, no de ocio. Es vital. Bueno, pues algunas opciones se han dado, se han escuchado en esta mesa. Los vecinos quieren una solución inmediata, el ayuntamiento pide tiempo porque habla de un problema complicado y quiere abordar una solución integral, así que habrá que esperar a ver cómo acaba todo esto. Muchísimas gracias a los cuatro por haber aportado vuestras opiniones y vuestros análisis en estos dos temas. Como siempre, volveremos dentro de 7 días aquí en Navarra en Abierto. Adiós.